De pasar de ser un desconocido a ser tratado como un héroe, hoy conoceremos la historia de Rango. Muy bien, la película inicia con un camaleón que vive solo y no tiene un nombre. Es por ende que siempre juega a ser actor, para no sentirse tan miserable. Pero esto está a punto de cambiar, ya que ocurre un accidente que hace volar por los aires la pecera donde se encuentra el camaleón, apenas sobreviviendo de milagro. Ya recuperado se da cuenta que este es un lugar muy hostil donde apenas que una gota de agua se evapora. Nuestro camaleón se da cuenta que lo habla un armadillo, el cual fue el causante del accidente que provocó que este cayera de su pecera. La lagartija se molesta y lo reprocha por causar el accidente y decide ayudar al armadillo. De un momento a otro la lagartija sale volando por los aires, cayendo del otro lado de la carretera. Una vez recuperado el armadillo, Rango le pregunta dónde puede conseguir agua y el armadillo le responde: para hallar agua primero hay que encontrar tierra, y que a pocos kilómetros hay un pueblo donde puede conseguir agua. Una vez decidido, el camaleón emprende rumbo al pueblo, pero antes de irse, el armadillo le dice: deberé ir del otro lado, frase que muy pronto cobrará sentido. Más tarde, caminando en el desierto, una voz que viene de un sapo le dice que se camufle, ya que son acechados por un águila en busca de su próxima víctima. Este intenta camuflarse, pero termina siendo un desmadre, cosa que hace que llame la atención de las águilas. Se termina metiendo en una botella para esconderse, pero el águila es astuta y eleva la botella, la deja caer, pero le cae al sapo, haciendo salir de su escondite y es llevado por el águila. Al caer la noche se refugia en una alcantarilla. Tiene pesadillas donde sueña que se ahoga, pero en realidad en esta alcantarilla sale agua. Él intenta beberla, pero se evapora de inmediato. Acto seguido se percata que una lagartija le está apuntando con escopeta. Su nombre es Vince. Esta trata de sacar la información. La lagartija le pregunta por su familia y Vince se queda paralizada. La lagartija decide acompañarle al pueblo. En el camino, Vince le pregunta quién es, pero al no tener una identidad, le cuenta sobre los papeles que ha interpretado. Al llegar al pueblo, observa que es un lugar muy precario con bastantes problemas. Así que habla con una niña. Este le dice que es un forastero y que los forasteros no precisamente duran mucho tiempo por ahí. Así que decide mezclarse con la gente del pueblo, pero hace un pobre intento que lo deja en evidencia que no pertenece a ese lugar. Entra a un bar y la gente lo mira muy hostil. Se dirige a la barra, le dice al cantinero: me da un vaso con agua, cosa que hace que la cantina se eche a reír, ya que en ese lugar escasea el agua. Cuando un hombre le dice: estás muy lejos de casa, y le pregunta a quién es. El protagonista, confundido y al no saber quién es, mira la botella que dice hecho en Durango y ahora decide que se llamará Rango. Él se inventa una historia diciendo que viene del lejano oeste, que de donde viene matan a la gente para el desayuno, sorprendiendo a todo el bar. Él dice que también que no es de un solo lugar, que él va donde hay problemas, siendo la reencarnación del infierno, según sus propias palabras. Por otro lado, Vince va a pedir un préstamo, pero ese se le es negado, ya que el banco está en una situación crítica, ya que si por no lo sabías, la moneda de cambio de este pueblo es el agua. Volviendo con Rango, ese cuenta cómo mató a los hermanos Jenkins con una sola bala, a lo que un hombre termina diciendo a los 7. A Rango, no pudiendo echarse para atrás, dice que sí. Vemos entrar a un verdadero matón del pueblo. Por hacerse el valiente, Rango termina causando una serie de eventos que terminan molestando al matón y este lo decide enfrentar a un duelo. Todos miran a Rango que se muere del miedo, pero si de como un milagro se tratase, aparece la sombra de un águila. Pero esta águila persigue a Rango por todo el lugar, como la presa indefensa que es. Llegan a una construcción sin terminar, donde el águila jala por una cuerda a Rango. Saca su arma, en vez de dispararle al águila, le dispara a la cuerda. Esta rebota y por azares del destino para derribar la estructura matando al águila. Los lugareños salen con su escondite y quedan asombrados al saber que Rango mató al pájaro con una sola bala. Por su supuesta valentía es llevado a conocer al alcalde, mientras Vince está enojada, ya que el alcalde, en vez de darle una sus, ofrece comprar sus tierras. Durante la plática, esta tortuga le dice a Rango: quien controla el agua lo controla todo, mientras le ofrece agua del diluvio. Salen al balcón y la tortuga le muestra a Rango cómo sufre el pueblo. Le dice que el pueblo necesita algo en que creer y da un broche de sheriff. Al irse, pregunta si ya todo está listo, amando algo. Más tarde, al mediodía, Rango ve como el pueblo realiza un ritual de cómo piden agua. Rango decide formar parte de esto y se encuentra un cuervo negro que le dice que la serpiente vendrá, ya que no es el pájaro. Pero en la llave, o de un milagro se tratará, se den el honor a Rango. No hay nada. El alcalde se muestra muy amable y dispuesto a ayudar. Pero Vince sospecha algo, ya que ella vio que no hay agua en el banco y la tiraba en el desierto. Y ella lo grita enfrente de todos. Decir esto hizo que todos quisieran sacar sus ahorros lo antes. Rango llega a poner orden, metiéndose aún más en su papel de comisario, y empieza a ver el problema y dice que hay un problema de agua, cosa que es bastante evidente, y empieza a dar una explicación, pero no llega a nada. El alcalde les dice a los habitantes que mientras quede agua hay esperanza. Es por eso por lo que deciden que resolverán el problema del agua. Ya en la noche ven algo raro y Rango no se muta, que hay unos ladrones intentando robar el banco. Cuando los ladrones se suponen a robar el banco, Rango los iba a rezar. Pese por su estupidez, les termina dando a los chicos hasta un permiso para robar, y como suponerse, a la mañana siguiente roban el banco buscando encontrar a los ladrones. Estos deciden armar una cuadrilla. Rango
pregunta si saben usar armas, y ya todo listo deciden cabalgar hasta la puesta de sol, hasta que alguien le pregunta a Rango a dónde vamos, cosa que Rango no tiene ni idea, así que deciden regresar al pueblo. Para la suerte de Rango, hay un cuervo que es muy bueno cazando. Observa un agujero hecho por los ladrones, deciden seguir el camino hasta llegar a una tubería, que obviamente siguen y terminan llegando a una parte del desierto aún más seca. Una persona de la pandilla de Rango se percata que el banquero está tirado a medio de la nada. El doctor lo revisa y confirma que lo haga, pero Rango observa unas pisadas de barro hechas recientemente, así que sin nada más que puedan hacer, dan unas palabras en su honor. El chamán ya había rastreado el paradero de los ladrones, así que deciden cabalgar durante toda la tarde. Cae la noche, deciden descansar y comparten anécdotas de su pasado. Cuando a Rango le piden que hable sobre el espíritu del oeste, este cuenta lo que le dijo el armadillo. Se les aparecía a aquellos que emprendían una cruzada y que cruzaran del otro lado. Todos confundidos le preguntan a Rango a qué se refería cruzar con el otro lado, y Rango solo responde que es una metáfora. Uno de ellos pide que se tomen de las manos y oren al espíritu del oeste para agradecer de tener a Rango como comisario y brindarles algo en que creer. A la mañana siguiente ven a los ladrones con su agua, así que deciden armar un plan como una de las obras que actuaba Rango. Así que ellos actúan un teatro ambulante frente a los bandidos, cuando de un momento a otro se revelan en armas, pero no cuentan con que los bandidos llaman a su familia y son más. Cuando esto sale mal, al otro lado del barranco hacen una señal. Si salía algo mal, sueltan un disparo al aire, causando que el cerdo se asuste, aprovechando Lohan para huir con Vince. Los persiguen desatando una pelea por el agua. Todos se disparan. Rango por suerte usa dinamita, haciendo volar una roca, logrando escapar con el agua aparentemente. Pero chocan con una roca, sale volando el agua para darse cuenta que no era nada y que estaba vacía. Buscando información le preguntan a los ladrones por ella. Ellos responden que ya la habían encontrado así tirada en el desierto antes de robar el banco. Nuestros protagonistas regresan al pueblo, pero con un ánimo muy bajo, ya que no encontraron agua. Más tarde Rango va con el alcalde a jugar golf, pero mientras mira las botas de uno de sus ayudantes encuentra barro. Rango sabe que se necesita agua y tierra para crear esto. Rango interroga al alcalde, pero rápidamente las palabras de Rango sonan acusaciones, ya que el alcalde había dicho antes que controle el agua, entonces lo controlará todo. Si controlas el agua, entonces lo controlarás todo. Rango se va y el alcalde menciona que Rango lleva mucho tiempo jugando al héroe y ya se lo había creído, pero no obstante entra una figura desconocida y dispara el letrero, disparándole una rata. Para sorpresa de Rango es un cazador de recompensas llamado Víbora Jake, que ha venido por la cabeza de Rango. Ese mercenario desmiente todo lo que Rango había contado, la historia de los hermanos Jenkins, exponiéndolo frente, retándolo a dispararle con una sola bala, y Rango no puede hacerlo. Víbora Jake lo expulsa del pueblo. Rango se va dejando su insignia de sheriff en el cementerio. Rango va por el desierto hasta llegar a la carretera donde llegó en un inicio. Rango resignado cruza la calle con automóviles pasando. Rango de milagro logra cruzar la calle, pero se desmaya y es rescatado por unos escarabajos que lo dejan en alguna parte del desierto. Se topa el espíritu del oeste, quien le cuenta que defraudó a toda la gente que confiaba en él, porque necesitaban a un héroe, y el espíritu del oeste le responde: pues soy un héroe, dejando la mejor frase de toda la película: ningún hombre puede oír de su propia historia. Tras escuchar esto, Armadillo del inicio de la película y lo lleva a ver algo impactante, descubriendo que el alcalde había planeado todo esto, ya que había controlado el agua desde un inicio. Ahora Rango, sin historia, decide volver al pueblo, pero antes se hace de la ayuda de los ojos y dando un plan, vuelve a buscar su medalla de sheriff, ahora actuando con valor, mientras obligan a vender a Vince tierras. Pero Rango llega desafiando a Víbora Jake. Rango se da cuenta que tiene una bala, así que mira el reloj con ansias esperando que marque las 12. Rango se acerca a Jake lentamente, mientras el cuervo se posiciona con una escopeta. Rango tiene preparada una trampa que liberaría el agua cuando el reloj marcara mediodía. El cuervo intenta disparar a Jake, pero es en vano, ya que es abatido. Jake se para sobre la trampa de Rango, siendo elevado por la presión del agua, destruyendo parte del pueblo. Resignado, llega a acabar con la vida de Rango, se asusta al ver lo que parece una sombra de un halcón disparándole y gastando todas sus balas. Cuando Rango aprovecha y le apunta a Jake, pero Rango esta vez ha cambiado y ahora no duda en disparar para salvar a quienes verdaderamente le. El alcalde secuestra a Vince y a Rango, encerrándolos. La tortuga decide traicionar a Jake, pero para su sorpresa, Rango había tomado la última bala que rescata a Vince y esta lo besa de la emoción, pero sin querer se traga la última bala y se paraliza. De alguna manera, Rango logra romper el cristal, logrando escapar. Ahora sí, Jake se las cobra con el alcalde, pero antes de irse reconoce el valor de Rango. Se lleva al alcalde para más tarde devorárselo. Ese día el pueblo goza agua que hacía cautiva antes por el alcalde. Ahora Rango es un héroe sin necesidad de mentir.